resolver ecuaciones logarítmicas, hemos de tener en cuenta las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, si nos encontramos una diferencia de logaritmos, vamos a empezar con uno más fácil. Este de aquí. Si nos encontramos una suma de logaritmos, esto equivale al logaritmo de una multiplicación. Por lo tanto, será el logaritmo de 2 por x. ¿Vale? O sea, el logaritmo de una suma... Perdón, no, el logaritmo de una suma no podemos hacerlo. Pero la suma de logaritmos equivale al logaritmo de una multiplicación. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 2 por x sería el logaritmo de 2 más el logaritmo de x. Luego, el logaritmo, la diferencia de logaritmos equivale al logaritmo de una división, de un cociente. Acordémonos que la segunda propiedad de los logaritmos nos dice que el logaritmo de un cociente, el logaritmo de 2 partido por x, es igual al logaritmo de 2 menos el logaritmo de x. Por tanto, hemos de ser capaces tanto de pasar en esta dirección como en esta. Luego, el logaritmo de una potencia es el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. En este caso, sería así. Por tanto, si nosotros encontramos 5 por logaritmo de x, tenemos que ser capaces de transformarlo en logaritmo de 5 elevado a x. Bueno, luego por ejemplo, aquí hay otro que va a equivaler a ¿qué? Aquí es una suma de logaritmos equivale a un producto, al logaritmo de un producto. Nosotros sabemos que el logaritmo de 3 por x más 2 sería el logaritmo del primero, que es 3, más el logaritmo del segundo, que es x más 2. Aquí volvemos a tener diferencia de logaritmos, pues será equivalente al logaritmo de una diferencia. ¿Veis? Y ahora los que vienen son ligeramente más complicados, porque aquí nos encontramos 2 logaritmo de x más 2 más logaritmo de x más 2. Aquí quiere decir que hay una multiplicación, pero también hay una potencia, ¿no? Por lo tanto, hemos de buscar el logaritmo de x al cuadrado. Si escogemos este, hemos de buscar el logaritmo de x más 2 al cuadrado por x más 2. ¿De dónde sale este cuadrado? Pues de aquí, porque x más 2 al cuadrado, el logaritmo de x más 2 al cuadrado por x más 2, que sería x más 2 al cubo, pero bueno, en este caso no nos interesa hacerlo así, pues sería el logaritmo del primero, que sería el logaritmo de x más 2 al cuadrado, pero al hacer el logaritmo de x más 2 al cuadrado, tenemos que tener en cuenta que este 2 multiplica al logaritmo de x más 2. Bueno, este también se le ve que es una potencia, ¿no? Será el logaritmo de x más 3 a la 5. Este vuelve a ser una potencia, 2 logaritmo de x más 2, pues será el logaritmo de x más 2 al cuadrado. El 2 logaritmo de x menos 3 logaritmo de x, aquí hay logaritmo de x al cuadrado, dividido entre x al cubo. Por lo tanto, aquí lo tenemos, ¿no? Y por último, aquí nos encontramos con una diferencia. Esta diferencia será una división y el dividendo tiene además, bueno, el elemento que está en el denominador tiene además una potencia. Por lo tanto, nos decantamos por este. Fíjate bien en esto, tenlo claro, porque esto nos ayudará a resolver ecuaciones logarítmicas. Bueno, sigamos, hay más. Segunda cuestión. Si estamos en base 10, el logaritmo de 100 es 2. Por lo tanto, si yo me encuentro con 2, tengo que ser capaz de escribir logaritmo de 100. ¿Cómo lo hago? Pues hago 10 elevado al cuadrado. 10 elevado al cuadrado es 100. Por tanto, logaritmo de 100, como es el número al que hay que elevar, el logaritmo es el número al que hay que elevar la base,
el 10 hay que elevarlo a 2 para que nos dé 100, pues el logaritmo de 10 a la 2 será 2. El 3, a ver si se te ocurre. Supongo que se te habrá ocurrido que es el logaritmo de 1000. Evidentemente estamos en base 10. Y el 0, 10 elevado a 0, ¿cuánto es? 10 elevado a 0 es 1. Por lo tanto, el logaritmo de 1 es 0. Y 0, si quiero, lo puedo poner en forma de logaritmo de 1. 1. Tengo que elevar el 10 a la 1. Y 10 a la 1 es 10. Luego el logaritmo de 10 será 1. Y si yo tengo 1, podré sustituirlo por el logaritmo de 10. 4. 4, pues supongo que te das cuenta de que será el logaritmo de 10.000, porque 10 a la 4 es 10.000 y el logaritmo de 10 a la 4 sería 4. Y 5, supongo que ves que es el logaritmo de 100.000. Y ahora vienen los negativos. El menos 1 equivale al logaritmo de 0,1. ¿Por qué? Porque 0,1 es como 10 elevado a la menos 1. Yo para encontrar de qué logaritmo proviene tendré que elevar el 10 a la menos 1. Y el 10 a la menos 1 es un décimo. Y un décimo es 0,1. Y el de menos 2 equivaldría al logaritmo de 0,01. El menos 3 equivaldría al de 0,001. ¿Por qué? Pues porque sería 1 partido por 1000. Y 1 partido por 1000 es 1 partido por 10 al cubo. Y 1 partido al cubo es 10 a la menos 3. O de otra manera, si yo elevo 10 a la menos 3, me daría 1 partido por 10 a la 3, o sea, 1 partido por 1000, es decir, logaritmo de 0,001. Y el último que nos queda, supongo que ves claramente que es este. Esto nos puede ayudar muchísimo, porque cuando encontremos un número suelto en una ecuación, tendremos que ser capaces de traducirlo al logaritmo. Vamos a verlo en fragmentos de ecuaciones, después ya lo veréis en ecuaciones completas. Por ejemplo, el menos 2, hemos dicho cómo podemos encontrar el menos 2, pues tendría que elevar el 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 es 1 partido por 10 al cuadrado, o 1 partido por 100, o sea, 0,01. 0, si yo elevo el 10 a la 0, me da 1, porque cualquier número elevado a 0 es 1. Pues el logaritmo de 1 será 0, y 0 podremos equivalerlo al logaritmo de 1. Fíjate, aquí hay una pequeña ecuación completa que nos dice 0 es igual al logaritmo de x más 2. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lo podríamos poner? Pues podríamos decir que el logaritmo de 1 es igual al logaritmo de x más 2, porque 0 equivale al logaritmo de 1, ¿verdad? Dado que 10 elevado a 0 es 1. Luego el logaritmo de 1 será logaritmo de x más 2. ¿El 1 a qué equivaldrá? Como lo habíamos dicho, pues al logaritmo de 10. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 1 es 10. ¿El 2 a qué equivaldrá? Pues al logaritmo de 100. ¿Por qué razón? Porque 10 elevado al cuadrado es 100. Así que yo puedo sustituir el 2 por el logaritmo de 100. Por ejemplo, en este caso, 2 más logaritmo de x, pues este 2 lo puedo sustituir por el logaritmo de 100. ¿Ves? De modo que esto, si quisiera, si me conviene, que me convendrá con toda seguridad, lo podría sustituir por esta expresión de aquí. Logaritmo de x igual a 0. Pues quiere decir que el logaritmo de x va a ser igual al logaritmo de 1. ¿Y por qué me interesa sustituirlo por logaritmos? Porque ahora podría decir claramente que x es 1, quitando logaritmos. ¿Veis? 2 logaritmo de x menos 1, pues el menos 1, ¿por qué lo podría sustituir? Por el logaritmo de un décimo. Y 2 logaritmo de x, ¿qué es? Es lo mismo que el logaritmo de x al cuadrado. Por lo tanto, si me apeteciera o si quisiera hacerlo, esto lo podría transformar en esta expresión de aquí, en un principio. Y después podría transformarlo en una división. Vale, aquí, 2 logaritmo de x más 3. Como aquí hay una suma, esto va a equivaler a una... Bueno, podríamos poner logaritmo de x al cuadrado
más logaritmo de 1000. ¿Por qué? Porque el 3 equivale al logaritmo de 1000. ¿Por qué razón? Porque 10 al cubo es 1000. Y la última, que es esta de aquí, logaritmo de x más 3, pues si sustituimos el 3 por el logaritmo de 1000, yo podría escribir, si quisiera, logaritmo de x más logaritmo de 1000. Y con esto acaban nuestros pequeños consejos para resolver ecuaciones logarítmicas.